Cuando te dicen así, dice, ¿quién se opone a eso? Ninguna persona se debe oponer, tampoco la Defensoría se opone. Sin embargo, cuando es un acto confiscatorio, sin la prueba, sin el elemento de la convicción que pueda determinar la pérdida de esa propiedad, entonces se convierte en un abuso de derecho. Y eso que nosotros estamos haciendo. En principio... Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, está Josué Gutiérrez, defensor del pueblo en nuestros estudios. Hemos hablado, porque es inevitable, ¿no?, el tema del Real Plaza, del colapso del techo del Real Plaza de Trujillo y todas las implicancias que tiene, pero en realidad habíamos concertado esta entrevista para hablar sobre la propuesta o el reclamo que ha hecho el defensor con respecto a la ley de extinción de dominio. La primera pregunta es, porque en realidad la gente, el común de la gente no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de extinción de dominio. O sea, se supone que cuando una persona se presume que ha cometido un delito y producto de ese delito ha tenido acceso a dineros adquiridos de manera ilícita por el delito que fuere y con ese dinero ha adquirido bienes, esos bienes podrían ser objeto a la hora de la sentencia de perder el dominio sobre esos bienes. Pero teóricamente para eso tiene que haber una sentencia, ¿no es cierto? Sí. La ley de extinción de dominio, ¿qué es lo que establece? Que tú puedes perder un bien sin haber sido sentenciado. Nada, ni sentenciado, ni siquiera en actos preparatorios. En investigación preliminar te puedes... Es más, partiendo de la connotación penal, porque toda esta justificación, dicen nuestras autoridades, a quien respeto, pero no comparto su planteamiento, dicen que todo esto es para combatir el crimen organizado, para la corrupción de funcionarios, la trata de personas, narcotráfico, y claro, cuando te dicen así, dicen, ¿quién se opone a eso? Ninguna persona se debe oponer, tampoco la Defensoría se opone. Sin embargo, cuando es un acto confiscatorio, sin la prueba, sin el elemento de la convicción que pueda determinar la pérdida de esa propiedad, entonces se convierte en un abuso de derecho. Y eso que nosotros estamos haciendo. En principio, Nicolás, no hay derecho que miles de exambulantes del centro de Lima que se han trasladado a las Malvinas, que ya son personas ancianas, alquilan ese pequeño estante 2 metros por 2 metros, ya, ese stand alquilan a muchos que venden, pues hacen reparaciones de computadoras, celulares, etc. Hay un operativo y les encuentran a ellos ahí y registran que los celulares son robados. Perfecto. ¿La persona está imputada del delito? Sí. ¿Está sufriendo una investigación? Sí. Perfecto. Todo con la persona. ¿Está identificado? O sea, la comisión del delito se dio todo lo que sea. Señor, pero un momentito. El instrumento de delito ha sido ese espacio de 2 por 2 y por lo tanto lo vamos a quitar, lo vamos a extinguir. Señores de edad, personas que viven de esa renta de 800 soles, de 1.500 soles, de 2.000 soles, de acuerdo a su ubicación del puesto, hoy día no tienen esos ingresos. Entonces, eso es un claro abuso, pero hay que graficar en principio la realidad. La Fiscalía que se opone a este planteamiento, lo que dice que 6 casos emblemáticos que se archivarían si el Congreso golpea la extinción de dominio. Es que hay 2 ámbitos, ¿no? Dice, Vladimir Cerrón, que tiene 1,5 millones de soles, que se supone que es un hombre cercano a Josué Gutiérrez, influyente, le cambia la cara a Rodolfo Orellana, ¿no es cierto?, que tiene 130 millones con extinción de dominio, a Alejandro Toledo, que tiene más de 5 millones de dólares, a Pedro Pablo Kuczynski, que tiene el inmueble donde vive, entiendo, el de San Isidro y otro en Cieneguilla, a Artemio, que tiene de Sendero Luminoso, que tiene un inmueble también en extinción, y Martín Vizcarra, que tiene 15 inmuebles. Esa narrativa es falsa. Alguien ha agregado que hasta la hermana del defensor, que la hermana del defensor se vería favorecida. Es una narrativa falsa y por eso es poco serio y poco ético y antijurídico la apreciación que están dando. ¿Y sabe por qué antijurídico? Y vale la pena que se haga una revisión real del impacto de este tipo de normas. Porque antes de la extinción de dominio, recuerde usted, existía la legislación de pérdida de dominio y antes de ella lo que era normal para todos en el ámbito penal eran las incautaciones de los inmuebles, claro, las cautelares que se utilizaban. Claro, te incautan un inmueble, o sea, tú no puedes disponer de ese inmueble, es como si no fuera tuyo hasta que acabe el juicio. Si en el juicio eres encontrado culpable, entonces se ejecuta
esa incautación y el Así Estado pasa a ser el dueño. Así Pero es. si te declaran inocente, te lo devuelven. Así es. El problema es que con la extinción de dominio eso... Ya perdiste pues el dominio, ya así no eres te declaran, propietario. ¿qué pasa si te declaran inocente al final? Justamente la legislación no lo prevé. Nosotros hemos hecho un test de constitucionalidad. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que la carga de la prueba, que es al persecutor del delito, que es el Ministerio Público, se la trasladan a la persona. O sea, el fiscal lo único que va a hacer es un análisis razonado sobre la probabilidad de un delito y con eso... O sea, yo te traba presumo que sí, tú has sí. adquirido ese bien producto de la corrupción. Entonces, te declaro la extinción de dominio ya no es tuyo. Así es. Pero te hacen un juicio y al final concluyen, no, en realidad eras inocente. ¿Qué pasa? ¿Ya lo perdiste? Eso... O sea, debemos tendría que hacer evitarlo. un juicio para No, recuperarlo. Ni juicio alguno. ¿Sabe por qué? Porque en el último decreto supremo que sacaron el protocolo para establecer el procedimiento de extinción de dominio en este gobierno, con el actual ministro, hay un acto gravoso. O sea, se libera de toda responsabilidad a los magistrados que abusivamente pueden determinar decisiones que van a perjudicar la vida de muchos peruanos, de miles de peruanos. Mire usted, si la extinción de dominio hasta la fecha no ha corrido tal cual corren, porque han presentado informes de 200 millones de captación, 300 millones, 50.000 casos o 5.000 casos, X y Z, si no están No, pero, cientos de miles o millones de peruanos procesados, es porque falta fiscales en extinción de dominio.